¿Qué tal, amigo? Muy buenos días, bienvenidos a su canal de Matemática Fácil, donde vamos a abordar en este primer video toda la teoría de ángulos. Esta primera parte es la más importante, vamos a conocer todas las propiedades de los ángulos, para luego en un siguiente video comenzar con los problemas. Ya de repente vamos a dividirle en unas 3 sesiones adicionales, depende, ¿no?, a la cantidad de problemas que vamos a resolver. A ver, este es un tema bastante sencillo y nosotros lo vamos a hacer bastante práctico, nada complicado. Esto es Math Easy. Comencemos. A ver, comencemos con la definición de ángulos. ¿Qué nos dice la teoría, no? Es la figura geométrica determinada por la reunión de dos rayos no alineados que tienen el mismo origen, ¿no? Igual, aquí tienen elementos. En este caso podemos ver los elementos de la imagen. Vemos el vértice O, ¿no?, que sería este elemento, y los lados, y los lados, OA y OB, que sería, ¿no?, OA y OB, que a su vez estos hacen un ángulo, que en este caso sería el ángulo alfa, ¿no? Ahora, veamos la notación. Esta notación es importante conocerla, porque hay varios textos que lo hacen de diferente manera, ¿no? ¿Cómo denotamos el ángulo AOB? Sencillo, el ángulo AOB. O también de esta manera, el ángulo AOB. Y se pone un sombrerito en el vértice. Ahora, ¿cómo decimos la medida del ángulo AOB es igual a alfa? Sencillo, la medida del ángulo AOB es igual a alfa. Principios básicos. Veamos la clasificación de los ángulos por su medida. Conocemos los ángulos agudos, recto, obtuso. Aquí falta un ángulo, ¿no? Ya lo estarán ya pensando, ¿no? ¿Qué es el ángulo qué? El ángulo llano. ¿Cuál es la característica del ángulo llano? Muy usado, que mide ¿cuánto? 180 grados, ¿no? Digamos, este fuera alfa. Ahora veamos el ángulo agudo, es aquel ángulo que mide menor a 90 grados. Entonces, alfa es menor a 90 grados, pero también este ángulo alfa es mayor a 0 grados. Recordar eso. Ángulo recto, el más fácil, el ángulo alfa es igual a ¿cuánto? A 90 grados. ¿Y cómo se representa gráficamente? Un cuadradito. Ángulo obtuso es aquel ángulo mayor a 90, pero menor a ¿cuánto? A 180. Entonces, alfa es menor a ¿cuánto? A 180 grados, pero este es mayor, perdón, a 90 grados. Sencillo. Sigamos avanzando. La bisectriz de un ángulo, ¿qué es la bisectriz? En este caso es un rayo, digamos en este caso el rayo OM, que divide al ángulo AOB en dos partes iguales, ¿no? En este caso, teta, ¿no? Son ángulos iguales. Ahora, imaginemos que nos dan un problema en el que nos dicen el ángulo AOB, el ángulo AOM mide alfa, y el ángulo MOB mide beta, y nos dicen que el rayo OM es una bisectriz, y concluimos que alfa es igual a beta, ¿no? Sencillo. Igual en el siguiente caso, ¿no? Podemos ver la bisectriz NP, digamos, a ver ya, que divide el ángulo MNL en dos partes iguales. Ángulos adyacentes. ¿Qué son los ángulos adyacentes, no? Son ángulos que comparten un rayo en común. En este caso vamos a denotar estos ángulos, digamos, sea A o B, y este sea rayo ON. Ya. Los ángulos adyacentes comparten un rayo en común, en este caso ON, ¿no? Alfa y teta, y se forman los ángulos. La suma es indiferente, ¿no? Ángulos consecutivos, partiendo de esta teoría, nos dice que son ángulos que comparten igual un rayo en común y van haciendo uno tras otro, ¿no? Ángulos consecutivos. Ahora veamos algunas observaciones básicas aquí. Primera imagen es un ángulo llano. ¿Qué significa esto? Que alfa más beta más teta más gamma, ¿cuánto mide? ¿Cuánto? 180 grados. Un ángulo llano, sencillo. Ángulo llano. ¿Esto qué es? La siguiente imagen es una vuelta completa. ¿Qué significa esto? Que alfa más beta más teta más gamma más phi, ¿cuánto mide? 360 grados. Una vuelta completa.
Veamos ahora la siguiente parte. A ver, estamos ángulos complementarios. ¿Qué significa ángulos complementarios y ángulos suplementarios? Ángulos complementarios nos quiere decir que el ángulo A más el ángulo B, ¿cuánto suman? Complementarios, 90 grados. Si lo sabes. Ángulos suplementarios, que alfa más teta, ¿cuánto mide? Claro, 180 grados, un ángulo llano. Y esto es un ángulo recto. Sencillo. ¿Y cómo podríamos aplicarlo en ejemplos sencillos? Podríamos hacer, ¿no? El complemento de 30, ¿cuánto es? ¿Qué quiere decir el complemento de 30? Quiere decir lo mismo que cuánto le falta a 30 para llegar a ser 90. El complemento, digamos, del ángulo, digamos, el complemento, perdón, el complemento de alfa. ¿Qué significa esto? Que cuánto le falta para llegar a qué? A ser 90. Entonces sería 90 menos alfa. Igual aquí, el suplemento. El suplemento, digamos, de alfa, que es igual a 180 menos alfa. ¿De cuánto le falta al ángulo para llegar a ser 180? Veamos algunos ejemplos de manera rápida. El complemento de 30 es igual a qué? A 90 menos 30. ¿Esto cuánto es? 60. El complemento de 30, 60. El complemento de 20, ¿cuánto es? 70. Sencillo, ¿no? 90 menos 20, 70. Ahora, el suplemento. Igual, el suplemento de 100 es igual a 180 menos 100. ¿Cuánto vale esto? 80. El suplemento de 100, 80. O sea, ¿cuánto le falta a 100 para llegar a 180? 80. El suplemento de 120. Sencillo, 180 menos 120, 60. Aplicado de manera sencilla. Veamos la siguiente teoría. Ángulos adyacentes suplementarios. Adyacentes suplementarios. ¿Qué significa suplementarios? Que la suma de dos ángulos, ¿cuánto mide? 180 grados, ¿no? Entonces aquí decimos que alfa más beta es igual 100, perdón, es igual a 180 grados. ¿Ya? Entonces, la siguiente imagen dice que las bisectrices de todo par lineal son perpendiculares. ¿Qué quiere decir esto? A ver, veamos con colorcitos. Quiere decir que si al ángulo B o el ángulo B o C le sacamos la bisectriz ON, ¿qué significa esto? Que este ángulo es igual a este ángulo. Por eso aquí teta es igual a teta. Ahora veamos el otro ángulo. El ángulo A o B se le traza una bisectriz OM. ¿Qué quiere decir esto? Que el ángulo alfa es igual a este ángulo de aquí. Por eso es alfa y alfa. Y dice la teoría que las bisectrices de todo par lineal son perpendiculares. Esto es fácil de demostrar. Es muy fácil de demostrar. ¿Por qué? Porque la suma de un ángulo llano, ¿cuánto es? 180, ¿no? Alfa más beta es 180. Lo mismo vamos a hacer aquí. 2 alfa más 2 teta, ¿cuánto es? 180. Claro, ¿no? Alfa más alfa. Pero vamos a hacer aquí alfa más teta es igual a ¿cuánto? A 180. Se me refiero a todo esto. ¿No? Entonces aquí alfa más alfa, 2 alfa. Teta más teta, 2 teta, 180. Factorizamos el 2, sencillo. Alfa más teta es igual a ¿cuánto? A 180. Este 2 que está multiplicando pasa a dividir. Entonces alfa más teta, ¿cuánto es? 90 grados. Y de ahí la teoría, ¿no? Por eso de aquí se cumple esto. Veamos ángulos opuestos por el vértice, esto es lo más sencillo. ¿Qué dice la teoría? Que todo ángulo opuesto por el vértice son iguales. O sea, alfa es igual a alfa. Y beta es igual a beta. Digamos, ¿no? En el caso de que tuviéramos que este ángulo de aquí sea phi y este ángulo sea teta, ¿qué quiere decir esto? Ángulos opuestos por el vértice son ¿qué? Iguales. Igual aquí, ¿no? Esto fuera, digamos, A, este B. Ángulos opuestos por el vértice son iguales. Sencillo. Ahora, bajo esta premisa, vamos a hacer las siguientes fórmulas. No son fórmulas, no son identidades, de manera como vemos, ¿no? Esto se cumple siempre y cuando L1, ¿no? L2, este L1, L2, que sean ¿qué?
perpendiculares, ¿no? L1 es perpendicular a L2. Comenzamos a ver ángulos internos. ¿Qué quiere decir esto? Vemos, ¿no? Si superponemos la recta L1 a L2, ¿qué va a pasar? Que este ángulo de aquí va a ser igual, ¿o no? Si superponemos, bajamos poco a poquito y superponemos, este ángulo es igual que este ángulo. Entonces, de este primer enunciado que decimos, que beta es igual a alfa. ¿Por qué? Porque son ángulos opuestos por el vértice, ¿no? Igual, aquí abajo, si superponemos, esto también vale ¿cuánto? Beta. Este ángulo de aquí. Ahora veamos el siguiente imagen correspondientes, ¿no? Cambio de colorcito. ¿Qué dice? A ver, y lo mismo, el mismo caso. Si L1 superponemos L2, ¿qué va a pasar? Que alfa va a ser igual a ¿qué? A beta. ¿No? Igual, esto de aquí, este ángulo de aquí es beta, este ángulo aquí es alfa, ¿no? Se cumple, lo mismo. Ahora veamos conjugados, lo mismo, si superponemos, digamos, L2, ahora L1, ese ángulo de acá arriba, ¿cuánto se va a llamar? Teta. Ahora, si B2, ángulos opuestos por haber sido iguales, ¿ese ángulo cuánto es? Beta. Entonces, esto, el ángulo beta y el teta que forman un ángulo llano. ¿Qué significa esto? Que beta más teta es igual a ¿cuánto? A 180 grados. ¿No? Igual aquí, esto mide ¿cuánto? Esto mide teta, esto mide beta, esto mide también beta, esto mide teta, ¿no? Que lo pueden practicar en su cuaderno, dibujan eso en las imágenes y van colocando los ángulos, ¿no? Y de paso que se les queda también. Ahora vamos con la última parte, ya para finalizar este primer video. Recordar eso, ¿no? Esto a veces se aplica bastante en los problemas que vamos a ver más adelante. Es muy usado. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que los ángulos de este lado, o sea, de este lado, la sumatoria de los ángulos de este lado es igual a la sumatoria de los ángulos del otro lado. De este lado. ¿Qué quiere decir? Verde. A ver, el ángulo teta, el ángulo beta, la suma, ¿no? Y el ángulo alfa es igual a la suma de los ángulos del otro lado. Que vemos aquí, el A, el B y el C. Entonces, ¿qué decimos, no? El ángulo A, perdón, el ángulo A más B más C es igual a ¿qué? Al ángulo teta más beta más alfa. Más alfa. Sencillo. Siempre y cuando L1 y L2 sean perpendiculares. El mismo caso, en el siguiente ejemplo, ¿no? A ver, la igualdad. Vemos aquí la igualdad. Los ángulos del lado verde, ¿qué ángulos tenemos? Solo tenemos el X. Solo tenemos el X. Y otro lado que tenemos, ¿qué ángulos tenemos? Tenemos los ángulos A más B. La suma de los ángulos de un lado son iguales a la suma de los ángulos del otro lado. Bastante sencillo. Como se ha visto, el tema de ángulos es bien fácil, así que vamos a lo que hemos venido, a poner en práctica toda esta teoría en problemas muy básicos. En el siguiente video se van a presentar 10 problemas que vamos a resolverlo juntos. Así que no olviden suscribirse y darle manita arriba. Y si quedó alguna duda, por favor, no duden en comentarlo, que en verdad los estaré respondiendo.